Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje sobre la nación de Israel. Voy a hablar de esta nación. Estoy un poco atrasado, ¿verdad? Porque era 2 o 3 semanas pasadas que Israel celebró 70 años, su aniversario de 70 años de haber comenzado como una nación otra vez después de casi 2000 años. Y yo quería predicar este mensaje en aquel tiempo, pero olvidé y tenía planeado otros mensajes. Dios me dio otras cosas a enseñar. Pero yo siempre quería hablar de esto porque hay muchas preguntas hoy en día acerca de Israel. ¿Quién es? ¿Y para qué es? ¿Y para qué son? Y algunos están diciendo cosas no correctas sobre Israel. Entonces yo quería ir a la palabra de Dios, contarle lo que la Biblia dice de la nación de Israel. Vamos a comenzar en Salmos 125, versículo 1 y 2. Salmos 125, versículo 1 y 2. Y yo estoy muy en favor de la nación de Israel. Y yo veo en la Biblia que la nación de Israel es la nación de Dios. Y estoy muy feliz en ver que Israel otra vez está en su tierra, ¿verdad? Pero vamos a leer esto primero. Salmo 125, versículo 1 y 2. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor no ha desamparado a su nación. La nación de Israel es la nación de Dios. Y quiero que entiendas esto, quiero que todos entiendan que Dios tiene dos grupos. Dios tiene su gente y hay dos grupos de su gente. Su gente, el primero de Dios es Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Dios escogió a los judíos y esto es su gente. En el Nuevo Testamento claramente miramos también el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Y Dios escogió, nosotros llamamos a ellos el cuerpo de Cristo o cristianos. Entonces Dios tiene dos gentes, ¿verdad? Dos pueblos. Y estos dos pueblos son suyos. Y una cosa para mí muy interesante es los pueblos más perseguidos en el mundo son los judíos y los cristianos. Por siglos han perseguido el pueblo de Dios, los judíos, mucha persecución, han pasado bajo mucha persecución los judíos. Y por siglos también persiguieron a los cristianos verdaderos, que son de Dios. ¿Quién está atrás de la persecución? Pienso que es Satanás. Satanás odia a Dios y por esto odia a los grupos de Dios. Y Dios tiene sus grupos. En el Antiguo Testamento los judíos, Nuevo Testamento la iglesia. Y la iglesia es ambos judío y gentil. Pero la mayoría de los que son salvos hoy en día, la mayoría son gentiles, ¿verdad? Pero también los judíos pueden ser salvos. Pero la mayoría de la iglesia hoy son gentiles que aceptaron el evangelio. Ok, con esto dicho, quiero contarle algo. Miramos claramente la persecución contra el pueblo de Dios. Y miramos claramente que es Satanás atrás de esto. Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto de los judíos? Hoy voy a hablar, no de los cristianos, más voy a hablar de Israel, la nación de Israel. Y contarle acerca de ellos, porque como te dije, ¿verdad? Hace poco hemos mirado algo muy espantoso, muy glorioso, podemos decir. El presidente de los Estados Unidos, aquel Donald Trump, él dijo, yo no sé por qué nadie no va a ver a Israel como una nación con su capital en Jerusalén, pero yo lo veo.
Y el presidente Trump anunció a todo el mundo que él va a mover la embajada, se llama, de los Estados Unidos a Jerusalén, del país de Tel Aviv. Imagínense, la Biblia dice claramente que el capital de Israel es Jerusalén. Pero por 70 años existía la nación de Israel y no tenía como su capital Jerusalén. Muchos pensaban que el capital era Tel Aviv. Pero el primero que tenía el coraje a estar de acuerdo con la Biblia era el presidente Trump. Y el presidente Trump dijo, ya vamos a mover la embajada a Jerusalén porque reconocimos nosotros que el capital actual y verdadero de Israel es Jerusalén. Y miramos que esto pasó al aniversario de Israel. Israel comenzó a sí mismo como una nación el 14 de mayo de 1948. Este mismo día exacto, movieron la embajada y abrieron allí en Jerusalén el 14 de mayo de 2018, 70 años después. Yo pienso que esto no era como coincidencia, ¿verdad? No era pura suerte. Yo pienso que Dios está trabajando. Y Dios usa números, ¿verdad? 70. En el tiempo de Cristo. Cristo nació, 70 años después fue destruido Israel. Fueron a Babilonia como esclavos los judíos por 70 años. Y aquí estamos otra vez mirando 70 años. Por esto yo pienso que algo muy interesante va a pasar muy pronto. Si Dios está trabajando siempre con el número 70. Y entonces yo pido que miras tú todo este video, porque al fin de este video voy a poner mucha información muy interesante de quizás, le digo, es posible que vendrá el rapto. Yo no voy a poner firme una fecha, solo voy a poner un pensamiento mío, ¿verdad? Mirando todo esto voy a pensar, es posible que quizás vendrá el Señor muy pronto. Y el por qué. Pero bueno, hay que esperar. Estoy pensando, cuando hago un video, yo voy a esperar hasta el fin dar la información más importante para que tú puedas ver todo el video, ¿verdad? Y si tú no miras a todo el video, tú vas a perder mucho, ¿verdad? Vas a perder una bendición. Bueno, vamos a ver rápidamente la Biblia, lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en Mateo 11:13, dice que los profetas y la ley profetizaban hasta Juan. Nosotros que hemos estudiado la Biblia sabemos que llegó uno que se llamaba Juan el Bautista. Y Juan Bautista vino y él vino después de los profetas y la ley. Ahora vino el Señor Jesucristo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, Mateo 15:24, Jesús dijo que Él solo vino, solamente, a Israel y nadie más. Jesucristo vino a la nación de Israel porque Él era el Mesías, nacido de la semiente o la semilla de Israel. Y Él vino solo para Israel, según Mateo 15:24. Después miramos a uno que se llamaba Pedro. Y Pedro tenía con él los otros apóstoles. Y miramos que el ministerio de ellos era todavía solo a Israel. Apóstoles. En Actos 2, 29 hasta 40 miramos que predicaban el bautismo en agua, predicaron hay que arrepentir de haber matado a su Mesías. Y estaban hablando a Israel y diciendo a Israel, mira quién es el Señor, es el Mesías. Ya en Actos o Hechos capítulo 7 había uno que se llamaba Esteban. ¿Lleva acento Esteban? No sé. Pero Esteban era uno que predicó. Y él predicó a la nación de Israel y él dijo, mire, Cristo Jesús es el Mesías, Él es el Señor. Y apedreaban a Esteban y miramos en capítulo 7 que Jesucristo mismo estaba parada en el cielo. Otros pasajes dicen que Él estaba sentado a la diestra del Padre. Pero en aquel entonces estaba parado. ¿Qué significa? Que estaba listo a regresar a Israel y reinar como Él dijo que va a reinar. Pero ¿qué tal? Los malvados
los fariseos, los hipócritas, como les llamó el Señor Jesucristo, mataban a Esteban y rechazaron a su Mesías. De ahí adelante miramos a Pablo. Y como Dios empezó a ir más a gentiles. Entonces miramos que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Miramos el cambio, ¿verdad? Que ahora Dios no va a trabajar con los judíos, ahora Dios está trabajando con la iglesia. Y el libro de Actos o Hechos es un libro de transición de Pedro a Pablo, de Israel a la iglesia, de judíos a gentiles. Nadie puede leer el libro de Actos o Hechos sin ver esto claramente. Que la predicación primero de Pedro en Actos capítulo 2 no es igual que la predicación de Pablo en Actos 16. Aquí era arrepiéntete y ser bautizado en agua para recibir el Espíritu. Allí, bajo de Pablo, por fe recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Entonces había un cambio, algo cambió mientras que estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Actos. Y en Actos miramos, mire el cambio. Israel rechazó a su Mesías, por esto Dios llamó a Pablo a llevar el Evangelio más a los gentiles. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4, ¿verdad? Espero que ya sabes esto. Esto es el Evangelio. ¿Y sabes qué? Solamente podemos ser salvos por medio de confiar en este Evangelio. Es un Evangelio ensangrentado porque habla de Cristo quien murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor cuando murió? Derramó su sangre. Y Pablo nos enseña en Romanos 3:25 que la salvación es por fe en la sangre. Romanos 1:16 es otro versículo muy bueno. Algunos me han preguntado, Don Roberto, ¿pueden ser salvos los judíos hoy? ¿Un judío puede ser salvo hoy? Claramente. Pero tiene que venir al Evangelio de Pablo para ser salvo. Igual que los gentiles. En Romanos 1:16 dice, al judío primero, después al griego o al gentil. Entonces, sí puede ser salvo un individuo judío hoy por fe. Igual que nosotros somos salvos hoy. Pero la nación de Israel hoy en día no es salva. Dios no está terminado con Israel. Hay en el mundo de hoy algunos que dicen que son predicadores, dicen que son creyentes de la Biblia, que enseñan una cosa muy nefanda. Otros me dijeron, nefoso es otra palabra, pero nefosa. Pero enseñan ellos lo que ellos llaman la teología de reemplazamiento. Significa esta enseñanza, esta doctrina falsa, que Dios terminó completamente con Israel. Y ya no más va a trabajar con Israel Dios. Ahora solo trabaja con los gentiles y la iglesia. Y esta doctrina falsa, lo cual no está en la Biblia, esta doctrina falsa dice que todas las promesas en la Biblia, dado a los judíos, ahora se apliquen a la iglesia. Yo no creo en esta enseñanza falsa. En ninguna manera acepto esta enseñanza. Yo creo que Dios no está terminado con Israel. Y yo pienso que si leo de la Biblia algo, yo puedo probar sin duda que esta es una doctrina falsa. Yo creo en lo que la Biblia dice y lo que el apóstol Pablo dice. Y el apóstol Pablo dice que Dios no está terminado. En ninguna manera está terminado Dios con Israel. Vamos a Romanos capítulo 11 y yo les voy a leer. Romanos capítulo 11. Había un hombre que se llamaba Daniel. Daniel dio una profecía en que él dijo 70 semanas pasarán en la profecía de Israel. Eran semanas de semanas, no de días, ¿verdad? Entonces cada semana era de 7 días. Entonces esto es 490 años. Pero profetizó Daniel 69 semanas pasarán. Bueno, esto será 483. ¿Y sabes qué? Llegó el Señor Jesucristo a 483 años. ¡Wow! Pero falta una semana. Falta una semana de 7 años todavía
que no habían pasado según la profecía de Daniel. ¿Dónde está esto que falta? La tribulación. La tribulación es el futuro, es un tiempo de 7 años en un futuro en que Dios va a trabajar todavía según la profecía con Israel. La Biblia habla de este tiempo como el tiempo de angustia de Jacob. Esta es la Septuaginta, sí, la Septuaginta shamana de Daniel. Y es un tiempo para Israel. Pero hoy en día miramos que hay gente que dicen que son cristianos, que dicen, no, nosotros pensamos que ni existen los judíos, que ni existe Israel. Dios terminó completamente con ellos y no quiere nada con ellos, solo va trabajando con la iglesia. Esta es una herejía, esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios va a trabajar otra vez con Israel, según la profecía de Daniel. Y que ahora está trabajando con la iglesia, pero esto va a terminar al rapto. Y después del rapto, Dios va a trabajar otra vez con Israel. ¿Ok? Yo quiero explicar esto, pero quiero leerlo claramente del libro de Romanos. Romanos capítulo 11, Pablo nos explica de cómo Dios no está terminado con Israel. Romanos 11, 7 y adelante. Pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. La elección eran los judíos en el principio de la iglesia que aceptaron a Cristo. Los demás, toda la nación de Israel que rechazó a su Mesías, quedaban cegados. Ciegos. Versículo 8. Así como está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Están cegados los judíos. No entienden los judíos de hoy que Jesús era su Mesías. Es todavía su Mesías. En la tribulación van a entender, van a estar abiertos los ojos. Pero hoy, mientras el tiempo de la iglesia, ya están cegados. Y la nación de Israel, la mayoría de los judíos, ni entienden quién es Jesús. Versículo 9, y David dice, séales hecha su mesa un lazo y una red, y un tropezadero, y una recompensa a ellos. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobiales siempre el espinazo. 11, digo después, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. El apóstol Pablo está escribiendo diciendo, mire, tropezaron, por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles. Y Dios ahora salva a los gentiles para provocar a ira a Israel. A celos, dice. Y ellos están celosos. No, qué malo, ¿verdad? Los gentiles gobiernan el mundo y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué no tenemos el mundo? Los judíos piensan. Pues algún día van a pasar por la tribulación. Van a tener castigo. Dios va a castigar a ellos por haber rechazado a su Mesías. Y ya van a gobernar los judíos. Con Cristo. En el milenio, cuando Cristo va a gobernar por 1000 años. Pero ahorita, porque ellos habían rechazado a su Mesías, Dios trajo a los gentiles la salvación. Por lo cual digo yo, gracias a Dios, gracias a Dios. Versículo 12. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Él es el apóstol a los gentiles. Dios está salvando gentiles hoy en día. La mayoría de la iglesia hoy es de gentiles. Ahora, otra vez, un judío sí puede ser salvo, pero tiene que venir igual que un gentil, ser salvo por el evangelio. Y es importante que entiendan esto.
Dice versículo 14. Por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Pablo dijo, yo pudiera salvar a algunos judíos, individuos, pero la nación entera todavía están perdidos y ciegos. 15. Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Algún día Dios va a recibir otra vez a su pueblo. Pero tiene que primeramente pasar la iglesia y el rapto. Y después va a trabajar otra vez con ellos. Dice versículo 16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú, siendo acebuche, es una palabra diferente, acebuche, fuiste ingerido entre ellos y fuiste hecho participante de la raíz y de la grosura del oliva. No te jactes contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. 19. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Bueno, entonces está hablando aquí está diciendo que Israel es como un árbol, ¿verdad? Y el árbol tiene su raíz, ¿verdad? Sus raíces van por aquí. Y esto es Israel. Y Dios está diciendo que porque ellos rechazaban a su Mesías, Dios tenía que cortar a Israel. Y fueron cortados y Dios puso a los gentiles como parte del árbol. Y empezó a crecer los gentiles entre. Pero vamos a leer y entender de este pasaje que algún día Dios va a poner otra vez Israel y ella va a tener ramas otra vez. Lo que Dios está diciendo es que Él no terminó con Israel, que otra vez algún día va a trabajar con ellos. Y está aquí escrito. Bueno, versículo 20. Bien, por incredulidad ellos fueron quebrantados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mire no sea que a ti tampoco te perdone. Mire pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad sería ciertamente para con los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en su bondad. De otra manera tú también serás cortado. 23. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volver a ingerir. Otra vez Dios va a poner a Israel en el mismo raíz. Y recuerda, cuando Juan Bautista vino, él dijo, la hacha está puesta a la raíz. Ok, Israel, ya van a aceptar para crecer como nación de Dios, o van a estar cortados. ¿Cuál quieres? Y Israel dijo, pues, no queremos a Jesús. Ok, boom, cortó. Jesús llevó a los gentiles, pusieron ahí fruto, salió fruto en el árbol de Dios, de gentiles. Pero por medio de, ¿cuál es la palabra? Ingerir. Dios puede ingerir otra vez la nación de Israel en su árbol para traer fruto de ellos. Así está hablando el apóstol Pablo. Entonces ya no está terminado Israel. Algunos dicen, ya no existe Israel y todo es de nosotros hoy en día. Pero la Biblia dice, no, Dios otra vez va a trabajar con Israel. Así es lo que está explicando el apóstol Pablo, para volverlos a ingerir. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, cuánto más estos, que son los ramos naturales, serán ingeridos en su propio olivo. Es como un árbol de olivo, ¿verdad? Dice 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vuestros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
¿Ok? Pero mire muy bien versículo 26. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá en Seón el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son los dones a la vocación de Dios. Entonces Dios está hablando de Israel y dice, ya no estoy terminado con ellos. Todo Israel será salvo algún día. La nación entera será salvo algún día. Entonces yo no entiendo cómo predican muchos hoy en día que Dios está completamente terminado con judíos. Ya no existen judíos, no existe la nación de Israel. Ellos dicen que Dios dio todo a los gentiles y nunca van a entrar otra vez los de Israel. Cuando la Biblia dice que sí, Dios va a poner otra vez Israel aquí y va a salvarlos. ¿Cuándo es que Dios va a salvar la nación de Israel? Después del rapto. Pero nosotros habíamos visto una cosa espantosa porque 1948 hasta 2018 es 70 años de ¿qué? La nación de Israel. De nuevo llegó la gente de Israel a su propia tierra y comenzaron su nación después de casi 2000 años. Y ahí están. Y todo está listo para Dios trabajar con ellos otra vez en este tiempo. Primero debe venir el rapto. ¿Estamos tan cerca del rapto? Espero que sí. 70 años después de Cristo. Cristo nació en 0. Y en 70 después de Cristo fue destruido. Israel fue destruido. Jerusalén. Y los judíos echados fuera de Israel. Qué interesante cómo Dios trabaja con el número 70. Y aquí miramos otra vez 70. Estamos entonces muy cerca de Dios trabajando con ellos en este tiempo. Ahora tiene su capital. Ahora tienen Jerusalén como el capital. Es muy espantoso cuando miramos a esto. Ahora, la Biblia claramente enseña en Romanos capítulo 11 que Dios no está terminado con Israel. Pero yo conozco predicadores aquí en los Estados Unidos que dicen, no existe Israel, no existe ningún judío, y ya no existe la tribulación, y ellos dicen que Dios terminó completamente con los judíos. Uno así es uno que está negando la palabra. La palabra claramente dice que este es el tiempo de gentiles para ser salvos. Después, cuando salen al rapto, la iglesia trabajará otra vez Dios con Israel. Hasta en Deuteronomio leímos de esto. Una cosa muy interesante. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Yo veo en Deuteronomio como Dios sabía y entendió Dios que ellos van a rechazar y que Él tenía que esperar hasta los últimos días trabajar con ellos otra vez. Y miramos claramente en Deuteronomio 4, 30 y 31 esto. Dice, cuando estuvieres en angustia, en Jeremías 30 y versículo 7, angustia. Jeremías 37 dice, el tiempo de la angustia de Jacob. Esto es la tribulación. Dice, cuando estuvieres en angustia. ¿Sabes qué dice en inglés? Cuando estuvieres en tribulación. Como si fuera escrito en inglés. Cuando pasan ustedes en la tribulación. Qué interesante, no sé por qué no dice igual en español. Pero a veces la palabra es un poco diferente. Pero cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días, mire, claramente está hablando de los postreros días. Aquí tenemos el perfil de toda la Biblia. La tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, está en los que postreros días o los últimos días. Dice, te volverás al Señor tu Dios y oyeréis su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá,
ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Dios dijo, nunca voy a destruir a Israel ni olvidarlos. ¿Y sabes qué dice? Aún más dice que en los últimos días, los postreros días, trabajará otra vez con Israel. ¿Cuándo? Yo pienso después del rapto. Algunos hoy en día están diciendo, no, la iglesia va a pasar por medio de la tribulación. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué entran cristianos en la tribulación si la tribulación es para Israel? Se llama el tiempo de su angustia. Profetizó Daniel que es de 7 años para Israel. ¿Para qué? La iglesia, ahí. No, tiene que salir primero la iglesia para que Dios pueda volver a Israel. Por esto creo yo en un rapto pretribulacional. Yo creo que el rapto viene primero, después la tribulación. Y yo predico esto. Algunos no predican en esto y a mí no importa. Yo quiero seguir a lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres, ¿verdad? Y no entiendo por qué los hombres quieran que pasen en la tribulación la iglesia, cuando es un tiempo de angustia de Israel, no de nosotros. Bueno, entonces hay algunos que están muy equivocados en su doctrina, enseñando esta teoría de reemplazamiento, en que ellos enseñan que Dios terminó completamente con Israel y que ahora todas las promesas dadas a Israel fueron dadas a nosotros y apliquen a nosotros de la iglesia. Yo no creo en esto. Creo que Dios tiene todavía sus promesas a Israel y va a cumplir en el futuro las promesas que dio Dios a Israel a ellos. Ahora, hay otros hoy en día que tienen otra herejía. Muchos hoy en día dicen que Israel no es Israel verdadero. Y muchos hoy en día dicen que los que están en Israel ahora no son judíos. Y que la nación de Israel no es de ellos, no existen judíos. Entonces no debes pensar en Israel ni en esto porque son falsos, dicen ellos. Y ellos dicen que la tierra donde esta nación está, esta tierra, dicen ellos, pertenece a los árabes. Hoy en día es muy común escuchar de otra persona que dice, la tierra de Palestina es de árabes, no es de los judíos, no es de Israel. ¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, la Biblia dice que claramente Dios dio la tierra a Israel, a Abraham. Entonces la tierra que se llama Palestina es de Israel, no es de los árabes. Y yo quería probar esto de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Está hablando de Abraham. Y Dios dice que Dios va a hacer de él una grande nación. Versículo 2. Dice Dios en versículo 1, vete de tu tierra. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham y dijo, Abraham, tengo preparado para ti una tierra. Y leyendo aquí miramos lo que Dios dice. Versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Edificó allí un altar al Señor y le había parecido. Entonces él hizo un altar. Pero ¿qué dice Dios? A su simiente daré esta tierra. Entonces la tierra de Palestina es de Abraham. Fue dado de Dios a él. ¿Okay? Aún más. Génesis capítulo 13. Génesis 13. Y Génesis capítulo 13, mire lo que dice. Génesis capítulo 13, versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mire desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Qué dice? Porque toda la tierra que ves, todo que él pudiera ver alrededor de donde estaba en Palestina, Dios dice, esto es suyo. Y dice, la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿Entiendes tú lo que significa para siempre? Para siempre significa por toda la eternidad. Para siempre esta tierra es para Abraham. Entonces Dios no habla sin
querer enseñar lo que está diciendo. Dios no mienta. Entonces esta tierra es de Abraham para siempre. Y fue la promesa dada a él. Mira lo que dice. Bueno, más adelante vamos a 15. Tengo que ir muy rápido, ¿verdad? Porque muy largo fui en inglés y no quiero ir tan largo. En capítulo 15, mire lo que dice. 15:1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. Abram, se llamaba Abraham. Después cambió su nombre a Abraham. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado priole. Y aquí que es mi heredero, un nacido en mi casa. Está hablando de Ismael. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredaré sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacólo fuera y dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas si tú puedes. Y dice, si las puedes. Y le dijo, así será su semiente. Y creyó al Señor y contóselo por justicia. Entonces, este hombre creyó lo que Dios dijo. Dios dijo, acabamos de leer, que no va a dar la promesa de la tierra a su primer hijo que se llamaba Ismael. Ismael era de Agar, la cual era el esclavo, o la sirviente, o la sierva. Y de Ismael vienen los árabes. Los árabes. Dios dijo, no, a él no voy a dar la promesa. Yo tengo otro semiente y de él va a venir. Y a él vendrá. A él doy la promesa. Hoy en día en Israel, en Palestina, tenemos dos grupos. Tenemos los que dicen que son judíos, la nación de Israel. Y tenemos árabes que vinieron de Abraham, pero que vinieron de Ismael. Y ya están peleando los dos. Y los árabes dicen, no, la tierra es de nosotros. Y los de Israel dicen, no, la Biblia misma dice que es de nosotros. ¿Quién es correcto? ¿Sabes quién es? Dios, los judíos, Israel, está correcto. Hasta la ONU quiere decir, no, Israel no tiene derecho a la tierra. Y hoy en día muchos que van a las escuelas seculares, muchos de las escuelas seculares no creen en la Biblia, no quieren nada de Dios. Tienen sus doctrinas contra la Biblia y tienen una doctrina que se llama anticolonialismo. Y ellos dicen, los israelitas vinieron a colonizar, entonces ellos son los malos y ellos deben salir de Palestina, es de los árabes. ¡Mentira! Dios mismo dijo, nunca va a dar la tierra a ellos. Dios dice, la tierra es de Abraham hacia Isaac. Bueno, vamos a 15:18. 15:18, mire lo que dice. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hacia el río grande, el río de Eufrates. Y ahora después, versículos 19, 20 y 21, da nombres de gente que vivían en este lugar. Dios dice, no es de ellos, es de usted y su simiente. Bueno, desde Eufrates hasta el río Nilo de Egipto. Todo, dice Dios, pertenece a Abraham y a su simiente por Isaac. Hoy en día tenemos gente que dicen, no, Palestina nosotros debemos dividir. Dar un parte a los árabes, dar un parte a los judíos. No, Dios dice que no. Dios dice que pertenece todo para Israel. Y si uno está en contra de esto, está en contra de Dios mismo. Está en contra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 17. Mire lo que dice. Dios cambió en versículo 5 el nombre de Abraham a Abraham. No está Abraham, es Abraham. Dice que, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y tu simiente después
de ti. Y te daré a ti y tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. Esto es el pacto. Versículo 9 dice, tú en Pérez guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Y esto será mi pacto que guardaréis entre mí y allí a más, a más, a más. Está hablando Dios diciendo, la tierra es para ti, Abraham, y para tus hijos de Isaac, no de Ismael. Ahora miramos al versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara, y más y más y más. Dios dice, en inglés dice but significa pero. A Ismael, él va a tener hijos, pero, dice Dios, pero de Isaac vendrán los que van a heredar la tierra, a Israel. Sabemos nosotros que este hombre Isaac tenía un hijo que se llamaba Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tenía 12 hijos, los cuales son los 12 tribus de Israel. Y mire lo que dice 28, Génesis 28, Génesis 28, 1 al 4. Está hablando y diciendo, versículo 3, el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta venir a ser congregación en pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo para que heredes a la tierra de tus peregrinaciones. ¿A quién está hablando? A Isaac. Dios está hablando y está diciendo, mire, Isaac y Jacob. Isaac está hablando a Jacob, perdón. Y dice, mire, tú vas a tener esta promesa de la tierra. Entonces la promesa de Abraham a Isaac, a Jacob. Ahora mire lo que dice 28:13. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Dice que es para ti, Jacob. No es para Ismael y sus hijos. Entonces, vamos ahora a Génesis capítulo 35. 35, versículo 10 y 12. Y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamo su nombre Israel. ¿Y qué dice? Bueno, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire, este hombre, Jacob, se llama Israel. Él tenía 12 tribus, y Dios dio a Israel la tierra. Hoy en día tenemos guerras. Hoy en día tenemos gente que quieren guerras y quieren pelear en contra de la nación de Israel, porque los árabes dicen, no, la tierra es de nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Claramente es de ¿quién? Israel. Ahora vamos a Génesis 48. Génesis 48, mire lo que dice, versículo 3 y 4. Y Jacob dijo a José, el Todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome, aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo, mire, de Israel, de Abraham, viene, es la tierra, pertenece a él y nadie más. Bueno, Génesis 50, versículo 24. Génesis 50, versículo 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará,
y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Dios juró, hizo una promesa Dios mismo a los 12 tribus de Israel, que la tierra es de ellos. Cuando Dios hace una promesa, ¿puede cambiarlo? No, es firme la promesa de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios tiene que cumplir lo que Él dice, porque Él no puede mentir. Entonces, hoy en día, Dios dice que esta tierra es de Israel. Y gloria a Dios, miramos que en 1948, ellos empezaban otra vez como una nación, después de casi 2000 años. Y ya tienen la tierra, lo que Dios dice es de ellos. Hebreos 6:13, ¿qué dice? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, y hay un más, dice lo que dijo él. Dios no puede mentir, según Tito 1:2. Sea Dios verdadero y cada hombre mentiroso, Romanos 3:4, ¿verdad? Si Dios mismo dijo y juró de sí mismo, doy la tierra de Palestina a Israel, a los judíos, entonces esto es lo que Él había hecho. No podemos combatir contra Dios. Esta es su tierra, porque son el pueblo de Dios. Era un pacto perpetuo, para siempre, dice Dios, es tierra de ellos. Pero hoy en día miramos la ONU. En diciembre de 2016, el ONU hizo un voto, el 23 de diciembre, diciendo, ahora no pensamos nosotros que tienen derecho Israel a esta tierra. 70 años antes, en 1947, el ONU votó diciendo, vamos a dar la tierra a Palestina y a los árabes y a hacer una partición para cada uno. 70 años después, la ONU dice, ya no queremos que tienen esta tierra los de Israel. Están en contra de Dios. La ONU no es una organización cristiana. La ONU es del diablo, es de Satanás. Y quiere ir en contra de lo que Dios dice. Porque Dios dice, de Israel es la tierra. ¿Me entiendes? En 1948, Israel declaró a sí mismo como nación. ¿Cuál era la fecha? El 14 de mayo de 1948. Acabamos de celebrar el 14 de mayo de 2018, 70 años, aniversario de Israel. ¿Y qué pasó en este mismo día? Qué interesante que el presidente Trump decidió abrir la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén en esta misma fecha. En esa misma fecha, la fecha de sus cumpleaños de 70 años. Algunos en los Estados Unidos están pensando, esto es una señal de Dios. Esto es una cosa espantosa. Están pensando, wow, ¿cómo Dios hizo esto? Otros están diciendo, esto no significa nada. Bueno, para mí, miramos mucha profecía. Dios está otra vez regresando a trabajar con la nación de Israel. Y si esto es la verdad, ¿sabes qué? Tengo que decir, significa esto que muy pronto tiene que venir el rapto. Porque antes que va a trabajar otra vez con Israel, el rapto tiene que venir. Entonces, ¿estamos muy cerca del rapto? Espero que sí. Pero yo veo mucha profecía y estamos mirando en nuestros días la profecía de Dios, cómo Dios está empezando a trabajar otra vez con Israel. Isaías 66, 8 y 9. Isaías 66, 8 y 9 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Seón estuvo de parto, parió sus hijos. Yo que hago parir, no pariré, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén. Mire, en esta fecha, 1948, comenzó como una nación otra vez. Pero no una nación bíblica, porque no tenía su capital en Jerusalén.
Por 70 años los de Israel estaban llorando. Oh, tenemos la tierra, pero no tenemos nuestra capital en Jerusalén. En esta fecha, 14 de mayo de 2018, Trump anunció a todos por poner su embajada en Jerusalén que él estaba diciendo, yo reconozco, como la Biblia dice, que Jerusalén es el capital de Israel. Jerusalén. Y todos de Israel se regocijaron. Regocijaban. Casi no puedo hablar hoy. Regocijaron bastante pensando, wow, ya somos una nación de verdad. Igual que la Biblia dice que habíamos nosotros antes, 2000 años atrás. Porque ya tenemos otra vez Jerusalén como nuestro capital. Miqueas 4. Miqueas, perdón. Es el libro de Miqueas 4. Mire lo que dice. Lo que yo quiero contarle es que pienso que estamos mirando qué tan cerca que estamos al rapto. Porque estamos mirando cosas espantosas que Dios va a trabajar otra vez con Israel en la tribulación. Si la tribulación viene pronto, pues hay que venir al rapto antes. Dice entonces Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice el Señor, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. Y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Seón desde ahora para siempre. Ve, el propósito de Dios de poner Israel otra vez como nación es para que Él pueda gobernar sobre ellos. Estoy leyendo un libro de Mark Twain, Samuel Clemens, un autor muy famoso en inglés. Y él en 1860 algo visitó a Israel. Y él cuando llegó a Israel también llegó en Jerusalén, pero él había viajado a toda esta tierra y él dijo que no había nada sino polvo y piedras. Y él dijo, yo no entiendo por qué es así. ¿Cómo pueden cumplir las profecías de todo, de lo que dice la Biblia de Israel en el futuro, mientras que ni hay ni un judío aquí y que todo está destruido? Y escribir esto en su jornal, muchos que creen en esta teoría de reemplazamiento dijeron, ajá, sí es verdad, Dios no va a trabajar con Israel otra vez. Y ellos dijeron, nunca va a pasar las cosas como dice en el futuro para Israel, es para nosotros. Por esto habían las cruzadas, ¿verdad? Muchos católicos querían entrar en Jerusalén y reinar ahí, pensando que ellos van a traer el milenio y cosas así. Pero esto era en 1860 algo. Ahora estamos en 2018. Y qué espantoso, porque en 1948 entró otra vez en Jerusalén los judíos. Construyeron su nación otra vez. Y ahora miramos todo. Puede pasar exactamente como la Biblia dice que debe pasar en el libro de Revelación. Jeremías capítulo 31, 36. Jeremías 31 y 36. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Y estas leyes faltaron delante de mí, dice el Señor, también la semiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Dios dice, si las leyes faltan, Israel nunca será nación. Dice el versículo 37, así ha dicho el Señor, si el cielo arriba se puede medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. El Señor dice, si es posible que uno puede medir todo el océano y contar todas las estrellas que hay, bueno, entonces yo desecharé a Israel. Bueno, los científicos dicen, ni idea tenemos nosotros. Es tan grande el universo que no podemos medirlo. Ajá, ¿qué está diciendo Dios? Que nunca va a desamparar a Israel. Mire lo que está diciendo, versículo 38. Y aquí que vienen días, dice el Señor, y la ciudad será edificada al Señor desde la torre de Hananeel hasta la puerta del rincón. Y saldrá más adelante el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo y más está hablando ahí.
El Señor dice que van a reconstruir Israel. Y habían hecho esto ya. Hay profecías en la Biblia en que dice que Dios sí va a resucitar a Israel, ¿verdad? Como nación. Y ahora ya son una nación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de poner de nuevo Israel como nación? Bueno, mire lo que dice en Lucas capítulo 1, hablando de Jesús. Lucas 1 dice, versículo 31. Lucas 1, 31 dice, hablando de Jesucristo: he aquí que concibiréis en el vientre y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuándo? Eternamente, y de su reino no habrá fin. Va a gobernar Jesús en el trono de David. Literalmente va a sentar Jesucristo en Palestina, en Jerusalén, en el trono de David, cuando Él regresa a Armagedón. Después que los judíos van 7 años en su angustia, después del rapto, regresará Jesucristo para reinar en Jerusalén. Y Él tenía que permitir a entrar otra vez ellos para estar ahí. Y ¿sabes qué? Los arqueológicos han descubiertos en Israel el palacio de David. No sé si han descubierto el trono de David, pero imagino que van a descubrir muy pronto. Y están pensando, wow, mire, aquí está todo. Dios permitió a ellos regresar. Ahora, casi es tiempo de terminar. Zacarías 6, 12 al 15. No voy a leer, pido que leas. Pero la Biblia habla en el libro de Revelación de qué va a pasar. Dice el libro de Revelación que los judíos en la tribulación van a tener listo su templo reconstruido. Ahora, Zacarías 6, 2 al 15. Tú puedes leer. Es una profecía de cuándo van a reconstruir el templo. El otro día, yo vi, mirando en el televisor, cuando celebraban los judíos de sus 70 años, su aniversario de 70 años. Uno de los judíos que estaba ahí celebrando, levantó una foto, y en esta foto, él tenía el templo reconstruido ahí, en su foto. Y hoy en día el ruido es que en Israel, en todos lados, están hablando los de Israel. Ya vamos a poner nuestro templo. Están hablando de cuándo. Ya tienen todo listo para hacerlo. Ya tienen ganas de construir su templo de nuevo. Ahora me dice, Don Roberto, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a Revelación o Apocalipsis 11, 2. 1 y 2. Porque en la tribulación, y claramente Revelación capítulo 11 está hablando de lo que va a pasar en la tribulación, dice que los judíos están adorando en el templo. Entonces el templo tiene que ser reconstruido. Porque miramos proféticamente en la Biblia que los judíos van a adorar otra vez en este templo durante el tiempo de la tribulación. Revelación capítulo 11, versículo 1 y 2. Y fue dado una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo mides, porque es dado a los gentiles, y pisarán a la santa ciudad 42 meses. Ahí está el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Wow, qué interesante, ¿verdad? Están adorando los judíos en su templo. Ya vivimos nosotros en un tiempo en que están muy cerca de poner su templo. Y quieren adorar ahí. Pienso yo que estamos muy cerca del rapto, porque estamos mirando todo que está viniendo junto para que pueda ser cumplida la profecía de la Biblia. Y para mí es muy interesante. Algunos me han preguntado, Don Roberto, ¿cuánto viene el rapto? Ni idea. Pero tengo mi pensamiento. Quiero compartir con ustedes cuando yo personalmente estoy pensando, ¿verdad? Quizás será el rapto en este tiempo.
Yo no voy a poner firme la fecha de rapto. En ninguna manera voy a decir, el rapto vendrá en aquel día. No, ni idea. Pero puedo compartir un pensamiento mío, ¿verdad? Sin poner una fecha, solo un pensamiento. Quizás está bueno, quizás equivocado, no sé, pero estuve pensando. El año pasado vino la fecha, el 23 de septiembre de 2017. Ahora, yo hice un video sobre esto. Y en mi video yo dije en el primero de este video, no pongo la fecha del rapto, en ninguna manera. Algunos están pensando que quizás el rapto vendrá en esta fecha. Y yo hice un video dando la información que ellos pusieron para que tú puedas estudiar y ver y averiguar. Quizás sí, quizás no. ¿Y sabes qué? Nada pasó. El rapto no vino. Pero nada pasó, ¿de veras? Bueno, lo que pasó era algo que resuena mucho como Revelación capítulo 12. Revelación capítulo 12, el apóstol Juan dice, mire, yo vi en el cielo una mujer, y ella tenía el sol, y abajo de ella la luna, y tenía 12 estrellas, y allí da una descripción de algo. Y muchos estaban mirando a la constelación Virgo, y ellos dijeron, wow, lo que dice este Juan apóstol resuena casi igual de cómo está la constelación Virgo en esta fecha, el 23 de septiembre de 2017. Y muchos estaban diciendo, wow, esto será el rapto, porque en el contexto de Revelación 12 habla de un hijo, y dice que este hijo va a ser nacido y después está arrebatado. Entonces algunos estaban diciendo, mire, pensamos nosotros que esto está hablando de rapto. Y hace mucho ruido, muchos diciendo, mire, el rapto va a venir en esta fecha. Y no pasó. Yo me puse a pensar, ¿qué es este señal? Dice la Biblia, es un gran señal. Es una señal de una mujer embarazada que da a luz. Y me puse a pensar, lleva 9 meses hasta que la mujer da a luz. 9 meses del 23 de septiembre de 2017 sería junio de 2018, el 23. Ahora, no estoy diciendo el 23 de julio tiene que venir el Señor Jesucristo. No estoy diciendo esto. Pero pregunta, 9 meses de esta fecha viene esto. ¿Qué tal si Dios estaba mostrando esto, diciendo, ok, en 9 meses algo va a pasar? Es muy interesante que de esta fecha miramos entre 9 meses que celebró Israel 70 años. ¡Wow! ¿Sabes qué? El 20 de julio, es cuando empieza el verano. Y yo me pienso, estuve pensando de esto, rápidamente tengo que poner esto, solo son mis pensamientos, ¿verdad? Ojalá que venga el Señor en junio, si no, pues está bien, solo un pensamiento mío, ¿qué tal? Si no viene, pues esto era nada, ¿verdad? Pero si viene, pues esto era algo, un gran anuncio de Dios. Mire, tienes 9 meses hasta que viene el rapto. No sé, pero estoy pensando y leyendo la Biblia, y en la Biblia hay 7 fiestas. ¿Cuáles son las 7 fiestas? Pues, primero viene la primavera. En la primavera hay 3 fiestas. Hay la Pascua, la de pan sin levadura, y tenemos las primicias. Estas son las fiestas en la primavera. Después tenemos fiestas en el otoño. Y estas son de trompetas, de expiación. Y el último es de tabernáculos. Entonces Dios dio las 7 fiestas y son proféticas de cosas que pasan en la vida de Cristo.
Interesante que hay 3 que pasan. Y una cosa también interesante es que corresponden con esto, lo que se llama la menorá, ¿verdad? Candela, ¿verdad? De los judíos. Los primeros son estos, 1, 2, 3. Los de otoño, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda en medio? Aquí número 4, Pentecostés. Esto está en medio. ¿Por qué está en medio? Lo que está en medio usualmente es el más interesante y más importante. Pensando primavera y otoño, ¿qué viene entre los dos? El verano. Entonces estoy pensando, y esto solo nada más es mi pensamiento, ¿verdad? No estoy anunciando el rapto vendrá en tal fecha, solo estoy pensando, quizás será así. Pero yo leí en Proverbios 10:5. Mire lo que dice Proverbios 10:5. En Proverbios capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice. Estuve leyendo esto el otro día. Y yo dije, me puso a pensar. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hijo sabio. Pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que recoge es ir a la cosecha. El rapto será una cosecha. Dios va a salir. Y el que cosecha en el verano es un hijo sabio. Pero lo que no es uno que ni es sabio. Bueno, está diciendo la Biblia que el rapto vendrá en el verano. Jesucristo dijo esto. En el 24 de Mateo, mire lo que dice. Mateo 24, Jesucristo está hablando a los judíos. Y dice a los judíos, ellos preguntaban al Señor, Señor, ¿qué va a pasar en los últimos días? Y Él dijo, bueno, en los últimos días pasará esto y esto y esto y esto. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. ¿Ok? Cuando ya su rama está tierna. Bueno, Pablo dice que Dios va a poner otra vez Israel en el árbol como rama. Está muy tierna porque Israel otra vez como una nación. Por fin con capital en Jerusalén. Y las hojas brotan, ¿sabéis que el verano está cerca? Estamos muy cerca de nosotros del verano. Empieza el 20 de junio. ¿Coincidencia? Ni idea. Pero dice 36. Así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Una generación es 70 años. 70 años. Wow. Israel había cumplido 70 años. Una generación entera en la nación de Israel. Wow. Por la primera vez después de casi 2000 años. Pensando en lo que dice acerca de el que coge en el verano, recordé lo que Pablo dijo en Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Dios. Mirad pues que anduvieres avisadamente, no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El hijo no muy sabio no coge en el verano. El hijo sabio sí. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Viene Jesús en junio para el rapto? No sé, ni idea, pero es una cosa interesante. En Mateo 24, 20 y Marcos 13, 18, está hablando Jesús a los judíos, ¿verdad? Y dice, espero que en verano, que su vuelo no seas en verano. ¿Cuál es la palabra después de otoño, verdad? En verano. Interesante como Dios habla de los 4 estaciones, ¿verdad? Y miramos cómo son en las fiestas y todo.
y miramos como 70 años de Israel. Si fuera algo, y quién sabe, esto lo que pasó el 23 de septiembre, y en verdad era un anuncio en las estrellas de esto a ambos judíos y cristianos, que algo va a pasar en 9 meses. Es muy interesante. Estamos en aquel tiempo. Estamos tan cerca a la venida del Señor. Yo no voy a decir, sí, esta es la fecha. Yo solo pregunto, ¿es cierto? ¿Vendrá tan pronto el Señor? Ojalá, ojalá que sí. Por esto estoy esperando y yo quiero que venga el Señor Jesucristo. Yo reconozco lo que la Biblia dice, que Dios no terminó con Israel. Para mí es una cosa muy grande que celebró 70 años, una generación. No pasará esta generación, dijo el Señor. Y yo miro esta cosa en el cielo, quizás era algo. Olvidé de decir lo que dice Pablo. Pablo dice que tú sabes el día perfectamente cuando vendrá el Señor al rapto. Es como una mujer embarazada, dice él. 9 meses. ¿Estamos en aquel tiempo? Si la verdad es que sí, bueno, tengo pregunta. ¿Eres salvo tú? Si no, pues hay que venir a Cristo para ser salvo. Ahora, si tú eres salvo, otra pregunta. ¿Has ganado a otro, a Cristo? Si en verdad, y quién sabe, yo no quiero decir que sí es. Y no sé, solo estoy cuestionando, mirando, averiguando, estudiando. Pero si en verdad estamos tan cerca del rapto, ¿estás listo? ¿Has ganado otro a Cristo? ¿Vas a llevar contigo otro o no? Yo espero que venga el Señor muy pronto. Si no, pues sigo adelante predicando, ganando almas, predicando, enseñando la Biblia. Pero yo quiero que venga muy pronto el Señor. Otros hermanos en Cristo dicen, don Roberto, más que todo, quiero que venga el Señor. Y espero que va a venir pronto. Si no en junio, quién sabe. Pero yo sé que estamos muy cerca cuando vino a Israel y lo que Dios está haciendo con esta nación. Y que todo es con el propósito de trabajar con ellos en la tribulación. Yo veo que nosotros tenemos que salir muy pronto. Porque ya está Israel otra vez. Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Espero que tú aceptas al Señor si tú no eres salvo. Si tú eres salvo, pues amén. Amén. Has ganado a otros a Cristo. Por favor, explique a otros de cómo ser salvo. Porque pienso que somos muy cerca de la venida del Señor. Dios te bendiga. Adiós.